Buen día, soy la maestra de Nutrición Clínica María de Jesús Quintero López, adscrita al Instituto Jalisciense de Cancerología, egresada del Instituto de Nutrición de la Universidad de Guadalajara. Cursé mi maestría en la UNIVA y con un diplomado en Nutrición Oncológica por parte de la Universidad de Barcelona. El día de hoy veremos acerca de la nutrición del paciente oncológico. Veremos lo que sería la parte de su tratamiento nutricional, la fisiopatología de la enfermedad y así como un trabajo y equipo multidisciplinario para tratarla. Muchas gracias y bienvenidos. Dentro de nuestra introducción tenemos que vamos a hablar acerca de la definición y mecanismos que provocan el cáncer, etapas y procesos de la carcinogénesis, factores de riesgos, tratamientos oncológicos y sus implicaciones también nutricionales, y también acerca de la nutrición y cáncer. Tenemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, que depende de diversas situaciones por las cuales se pudieran generar. Y es un proceso que va a requerir la acumulación de muchos cambios genéticos a lo largo del tiempo. Por eso menciona que es a lo largo del tiempo. Engloba un grupo heterogéneo de más de 100 enfermedades y se caracteriza por una división celular rápida, el crecimiento es descontrolado y anormal de las células y la invasión del tejido circundante o bien tener una muerte celular no regulada. Todo ello vinculando a los cambios de lo que es el ADN. Se caracteriza entonces que a nivel celular existe un crecimiento descontrolado y por lo cual también se va modificando nuestro ADN, pero esto, como menciono, es a través del tiempo. Los factores de riesgos para esta enfermedad pueden ser los antecedentes genéticos en específicos, una exposición crónica a diversos estresores ambientales, sobre todo también una dieta inadecuada. Estos acumulan cambios moleculares o mutaciones en algunas proteínas en las células, lo que favorece el inicio de la carcinogénesis. La carcinogénesis es el inicio a lo que es esta enfermedad. Es muy importante conocer las bases biológicas, moleculares y genéticas que caracterizan esta enfermedad, ya que nos va a permitir entenderla y mejorar estrategias de prevención y un óptimo manejo dietético del paciente. Por eso es muy importante la biología molecular y la situación nutrigenómica y nutrigenética en el paciente oncológico. La Fundación World Cancer Research Fund y el American Institute for Cancer Research menciona que los factores de riesgo modificables para ayudar a la prevención del cáncer es evitar la exposición del tabaco, cambios en los patrones dietéticos, disminución del alcohol, actividad física y un peso saludable. Si podemos modificar estos patrones, podemos reducir el riesgo de lo que es tener esta parte de la enfermedad, aunque existe una prevalencia genética. Es por ello la relevancia de estos factores de riesgo poderlos modificar. Dentro de lo que es la fisiopatología del cáncer, con su desarrollo se acumula y es una selección sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas, porque esto va a permitir a la célula sobrevivir, replicarse y evadir mecanismos regulados de apoptosis. Apoptosis es una muerte celular, proliferación y del ciclo celular. Estas mutaciones, las mutaciones que se van a generar, van a afectar a las diversas funciones a nivel molecular, celular, tisular y sistémico, y esta es una manera en cómo se va desarrollando. La biología molecular se va a encargar de la fisiopatología molecular del cáncer y hace indispensable el conocimiento de esta materia para poderlo explicar. Y los defectos genéticos hereditarios nos van a explicar una limitada morbilidad del cáncer. Por ejemplo, las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 relacionados con el cáncer de mama y de ovario explican menos del 20% del cáncer de mama que incide en las familias con el síndrome de Lynch, donde se heredan genes reparadores del ADN mutados. Las mutaciones iniciadoras tienen dos características: una inestabilidad genómica que favorece la adquisición de mutaciones y la inflamación tumorogénica, que es la parte del microambiente tumoral. Las características de las células tumorales son mantener la señalización proliferativa, evadir la supresión del crecimiento, resistir la muerte celular que es la apoptosis, activar la invasión y la metástasis, permitir la inmortalidad replicativa, inducir la angiogénesis, que es un proceso fisiológico que va a consistir en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes, y esto va a producir una desregularización energética, que es donde va a aumentar lo que es el gasto energético de nuestro paciente y el factor de estrés,
que va a lo que es inducir la parte también de la nutrición, que es lo que tenemos que evitar. Evadir la respuesta inmunitaria, promover la inflamación, por ejemplo, de citocinas inflamatorias, y producir una estabilidad genética. La carcinogénesis, como mencionamos, es un proceso de formación de las células tumorales, donde una célula normal cambia su fenotipo y se convierte en una célula neoplásica. Esto va a tener resultado en una progresión larga de años. Es un proceso que es con el tiempo. Por eso es muy importante de estarse revisando, checándose, para que este proceso sea detectado a tiempo. Y esto va a requerir la acumulación de varias mutaciones genéticas en las que las células adquieren nuevas características que les proporcionan ventajas en el comportamiento de su crecimiento, como son una mayor supervivencia e invasividad. Los mutágenos ambientales son los carcinógenos físicos, que son, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, los rayos X o no ionizantes como rayos ultravioleta, pero es muy importante utilizar bloqueador solar. Los carcinógenos químicos, que son compuestos químicos como los hidrocarburos policíclicos, el aminato y el arsénico, son agentes con actividad carcinogénica más usuales, y los agentes biológicos como los virus, las bacterias y los parásitos. Las etapas de la carcinogénesis son la iniciación, la promoción y la progresión. En la progresión encontramos que existe ya la parte del proceso metastásico, que es la angiogénesis, la degradación de matrices, la migración celular, evasión de la respuesta inmunológica y la colonización metastásica. Aquí tenemos una imagen donde inicia la parte, podemos ver de las células la iniciación, que existe un daño en el ADN, una mutación celular y una supresión del gen tumoral P53. Este va a mantener el balance en la prevención de transformación oncogénica y modula la transcripción de enzimas antioxidantes para mantener el balance oxidativo. Cuando existe un aumento de radicales libres, o de RON se le llama también, esto va a generar, esta proteína puede desencadenar un bloqueo del ciclo celular. La promoción, que es cuando las células mutadas se dividen rápidamente y esto va a generar una disminución de la apoptosis, o lo que sería la parte de la muerte celular. Entonces esto va a generar que exista una proliferación celular. La progresión, que se refiere a la parte de que las células adquieren una habilidad angiogénica, un crecimiento tumoral, metastásica y pueden migrar y colonizar a tejidos distantes. La carcinogénesis puede generarse a través de la mutación genética, como mencionamos, pero lo que sería la parte de los hormonales, el sistema inmune, la disminución, las infecciones, las toxinas ambientales, el tabaco, la exposición al sol, las radiaciones, la dieta poco saludable o el consumo de alcohol, va a generar la parte de esa mutación genética y el inicio de una carcinogénesis. Y para esto tenemos la parte de la inmunovigilancia tumoral de nuestro sistema inmune, que esta se va a encargar en que las células del sistema inmune van a ser capaces de eliminar las células cancerosas, pero aquí existe una situación. Como hay una mutación en las células, esto puede adquirir nuevas capacidades que les permite evadirse frente a estos mecanismos. Es como que si se fueran a ponerse un disfraz, las células tumorales. Entonces es más difícil de que puedan identificar estas células tumorales, por ejemplo, las células natural killer que pertenecen al sistema inmunológico. Los tratamientos oncológicos en lo que es esta enfermedad, existe la quimioterapia, que va a incluir medicamentos citotóxicos que va a interferir en la división y síntesis del ADN, la terapia hormonal, que va a comprender medicamentos que intervienen en la señalización del crecimiento a través de receptores de hormonas células tumorales, la terapia dirigida, que va a englobar un grupo de anticuerpos y de supresores de quinasas que se dirigen principalmente a proteínas cruciales en las vías de señalización del crecimiento de células cancerosas, la inmunoterapia, que se dirige a la inducción o expansión de respuestas inmunes antitumorales. Los alimentos o compuestos relacionados con la carcinogénesis, por ejemplo, tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los HAP, que estos se van a formar durante la combustión incompleta de materia orgánica en general. Por ejemplo, la contaminación ambiental, el tabaco, las cocciones a elevadas temperaturas como las barbacoas, las parrillas o tostados, o la carne asada, por ejemplo,
donde los alimentos están en contacto directo con la llama o a muy altas temperaturas como el tostado. Y ese olor tan rico, o lo que sería de la parte de la carne asada, son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los compuestos nitrosos, que en estos se encuentra nitrosamina como el principal, y donde las fuentes son los embutidos, las carnes puradas, el queso, los alimentos ahumados, los alimentos en general conservados en salazón. Y una elevada ingesta de estos nitritos en la dieta tiene una mayor incidencia de riesgo de padecer cáncer gástrico. La acrilamida, que se va a producir mediante la reacción de Maillard en los alimentos ricos en hidratos de carbono. Estos, cuando se someten a temperaturas mayores de 100 o por encima de 120 grados centígrados, en presencia del aminoácido aspargina, se va a originar al freír, asar o cocinar alimentos al horno. Los compuestos organoclorados, por ejemplo las dioxinas que utilizan en herbicidas, se depositan en tejido adiposo. Entre lo que son las fuentes son las carnes, lácteos, huevos y pescados, el arsénico, que se encuentra en aguas contaminadas y en alimentos contaminados por esa agua, por ejemplo, una parte de los riegos, y dentro de lo que sería de los riesgos que más pueden padecer es la enfermedad de cáncer de pulmón, y las micotoxinas, que son toxinas producidas por hongos, que se encuentran en los cereales como el maíz, el trigo, el arroz, la avena y los frutos secos como los cacahuates. La aflatoxina es un carcinógeno para el ser humano y está asociado con mayor riesgo a lo que es el carcinoma hepatocelular. También existe la contraparte, que son los nutrientes protectores. Estos nutrientes protectores son compuestos presentes en los alimentos que nos ayudan, como mencioné, un efecto protector a los mecanismos como regulación hormonal, respuesta antiinflamatoria, respuesta antioxidante, muerte celular programada, apoptosis, es decir, que toda esa parte que tienen las células que están descontroladas por la mutación, los nutrientes protectores nos ayudan a que no se generen, a que protejan esa parte. Por ejemplo, el folato y el selenio juegan un importante papel en la reparación del ADN. Sin embargo, el folato tiene un efecto dual, que una vez que la carcinogénesis se ha iniciado, puede acelerar el proceso de proliferación de células cancerosas. Por esa parte tiene un efecto dual. Las sustancias antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E pueden proteger el ADN frente al daño oxidativo. El indol 3-carbinol es un compuesto también presente en crucíferas como es el coliflor, brócoli, y este va a presentar un papel regulador de los estrógenos y va a suprimir la respuesta inflamatoria. En tanto a la nutrición y cáncer, tenemos que también un 15 y un 40% de los pacientes oncológicos presentan lo que es una malnutrición o nutrición en el momento del diagnóstico del cáncer. Este porcentaje va a variar en función del estadio y tipo de tumor donde se encuentre localizado, pero la incidencia de la desnutrición aumenta conforme evoluciona la enfermedad y puede afectar hasta un 80% de los pacientes. Es por ello la relevancia, la importancia de esto, de que cuando el paciente es diagnosticado, debe de ser evaluado nutricionalmente para prevenir esa parte de la nutrición y no dejemos pasar lo que sería el tiempo. Y aunque el paciente tenga un buen estado nutricio, tenemos que evaluarlo cada 15 días o una vez al mes, ver cómo está comiendo, ver su peso, sus pliegues, su antropometría, sus bioquímicos, o sea, todo lo que sería la evaluación nutricional completa para revisar si no existe algún déficit y poderlo tratar y que no avance. La desnutrición puede llegar a interferir con la normal respuesta del paciente frente a la neoplasia y con la eficacia de los tratamientos oncológicos y puede provocar un descenso en la respuesta al tratamiento y en la mediana de supervivencia. La expresión máxima de la malnutrición a desnutrición es la caquexia. Esto quiere decir que si tenemos un factor de desnutrición del paciente, lo que es el tratamiento, lo que es la respuesta frente a lo que es el tumor y todo lo que conlleva lo que es esta parte para que el paciente se encuentre mejor, si nuestra tasa de desnutrición no tiene un manejo ideal para que el paciente pueda lograr lo que sería el objetivo de poder sobrellevar la enfermedad y pueda tener mejor respuesta a los tratamientos. Y sobre todo es muy importante revisar la parte de que el paciente no tenga lo que sería la caquexia, que es la desnutrición en el paciente, en este caso el paciente oncológico, y para poder nosotros diagnosticar la caquexia existe la metodología de casco, que es lo que es un cuestionario
en el cual podemos evaluar al paciente con ciertas características, entre ellas proteínas inflamatorias, la albúmina, entre otros parámetros, y esto nos permite diagnosticar si existe la parte de lo que es la caquexia y el grado de caquexia que tiene el paciente. Ahora, tenemos que la desnutrición también se debe al tumor, que son las alteraciones mecánicas infuncionales, especialmente en tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, faringe, esófago y digestivos como es de estómago, páncreas. La liberación de hormonas catabólicas, citoquinas inflamatorias y factores movilizadores que favorecen el hipermetabolismo y la caquexia. En cuanto al paciente, tenemos hábitos personales, deterioro físico, anorexia y factores psicológicos, que es muy importante tener en cuenta los factores psicológicos y tratarlos por el proceso de la enfermedad para que el paciente también tenga esa parte de autocuidado. La actitud depende muchísimo del tratamiento de la enfermedad. Lo que es la parte también al tratamiento, que son efectos secundarios de la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o la inmunoterapia. La mucositosis, la émesis y la diarrea dificultan la ingesta y favorecen la malabsorción y la pérdida de nutrientes. Es por ello que si también tenemos un paciente que tiene diarrea, que tiene mucositosis, que tiene émesis, checar esa parte de esos síntomas o esas características para nosotros también tener una alternativa en tratamiento nutricional y que no se nos desnutra. El equipo de salud también es muy importante porque la falta de evaluación nutricional y el escaso entrenamiento para detectar la nutrición produce también un retraso en iniciar la nutrición enteral, parenteral o la vía oral y que sea adecuada a esta. Las autoridades sanitarias porque tienen déficit en unidades de nutrición y de nutricionistas también. ¿Cuáles son los objetivos en la intervención nutricional oncológica? Los objetivos en una intervención nutricional oncológica, en general, primero es evaluar al paciente dentro de las primeras 24 horas de su ingreso, por ejemplo, al hospital, o también al diagnóstico, ¿no? O sea, evaluarlo en el momento en que es diagnosticado el paciente, ya sea en consulta externa, evaluarlo para ver cómo está el paciente nutricionalmente. Bueno, en el caso si nuestro paciente llega a lo que es la unidad del hospital, debe ser evaluado en las 24 horas de su ingreso, mediante pruebas de tamizaje nutricionales para detectar en caso de riesgo nutricional, que en este caso la que utilizamos nosotros es la NRS 2002, y derivar una visita nutricional y monitorizar, o darle un seguimiento nutricional si tenemos un riesgo, revisarlo, checarse cuál es el tipo de riesgo que tiene el paciente, revisar si le damos un suplemento y pasarle visita todos los días. Si es en consulta externa, pues tenemos que también revisarlo de un tratamiento nutricional. Y en caso de no observarse riesgo nutricional, se recomienda volver a realizar el cribado una vez por semana en el paciente hospitalizado o ambulatorio cada 15 días o una vez al mes. 2. Todos los cribados nutricionales que existen no son específicos para pacientes con cáncer, a excepción del Nutri-Score, que fue diseñado específicamente para el paciente oncológico ambulatorio. Este Nutri-Score tiene la oportunidad de que nos dice también, nos menciona dónde se encuentra ubicado el tumor, que esa es la parte sustancial también para el tratamiento nutricional. También la evaluación nutricional, evaluación global subjetiva generada por el paciente, también la podemos utilizar para lo que sería la parte de como tamizaje y puede detectar una desnutrición en el paciente. 3. Proporcionar un entorno nutricional adecuado que permita un tratamiento oncológico completo. La parte del entorno nutricional no solamente es lo que le damos a nuestro paciente, sino también el entorno que exista con su familia, con el apoyo que pueda también darle ese soporte al paciente para que pueda hacer todo su tratamiento nutricio. 4. Aportar inmunonutrición, ya sea por vía oral o mediante un soporte nutricional, que es parenteral o enteral. Por ejemplo, aminoácidos ramificados a enfermos intervenidos de hepatocarcinoma producen una disminución entre recaídas. O dosis elevadas de omega 3 inhibe la síntesis de factor inductor de proteólisis, que es una sustancia asociada a la caquexia que mencionamos como la expresión de lo que es una nutrición y que producen los pacientes con cáncer de páncreas. ¿Pero qué dicen las guías de la ESPE? Las guías de la ESPE mencionan 3 pasos para actualizar la atención nutricional al paciente oncológico. El primero de ellos, tenemos que examinar a todos los pacientes con cáncer en busca de un riesgo nutricional tempranamente en el curso de su atención, ya sea ambulatorio o hospitalizado, independientemente de su IMC, su historial de peso, como esté la parte del paciente, tenemos que examinarlo. 2. Ampliar las prácticas de evaluación relacionadas con la nutrición, para incluir las medidas de composición corporal, que es la topometría,
la anorexia, por ejemplo, los síntomas de anorexia, disfagia, calasia, alguna situación de síntomas relacionados a la nutrición. Biomarcadores inflamatorios, que son las interleucinas o el factor necrosis tumoral, el gasto de energía en reposo y función física. Es muy importante también la función física del paciente porque también me permite detectar si este paciente se puede también cuidar, sobre todo, por ejemplo, en pacientes geriátricos, que es cuando más necesita la parte del apoyo por parte de la familia. 3. Utilizar intervenciones multimodales con planes individualizados centrados en aumentar la ingesta nutricional, disminuir la inflamación, el estrés hipermetabólico o incrementar la actividad física, obviamente dependiendo del paciente. También es muy importante que nuestro paciente, que aunque esté encamado, tenga que tener una cierta actividad física, porque como sabemos que lo que es la parte, si no tenemos por lo menos lo que sería una terapia encamado, por ejemplo, se van atrofiando los músculos, que eso también, además de añadir la sarcopenia, pues obviamente nos va a afectar a que el paciente también se desnutra más y tenga lo que es un inicio de úlceras por presión. ¿Qué menciona aquí la ESPEN? La ESPEN recomienda herramientas para el cribado nutricional. El Malnutrition Universal Screening Tool, que es el MUST, para pacientes se utiliza de manera general. Lo que sería la parte del Nutrition Risk Screening 2002, NRS 2002, se utiliza para pacientes lo que son hospitalizados, que es el que actualmente lo utilizamos, y el Mean Nutritional Assessment, el MNA, que utilizamos para pacientes geriátricos. El Malnutrition Screening Tool, el MST, que se utiliza en pacientes ambulatorios y con nutrición. El Nutri-Score, como mencioné, que nos permite la ubicación del tumor y el tipo de tratamiento, también lo considera. Y la evaluación global subjetiva generada por el paciente, que les había mencionado, que la primera parte del cuestionario de ella refiere a la historia clínica del paciente, que es la pérdida de peso, sus síntomas presentes, tipo de alimentación y actividad cotidiana, mientras que el profesional de la salud va a rellenar el resto de la valoración, la parte que hace referencia a los signos físicos y que va a consistir en la exploración física que nos va a ayudar a detectar una posible pérdida de masa muscular, su estado de hidratación, si aprecia edema o ascitis y otros datos como el diagnóstico, los tratamientos actuales, la medicación tomada y la albúmina o la prealbúmina. Entonces, al momento de todo esto interactuar, ya lo clasifica si el paciente tiene un buen estado nutricional o no lo tiene. La valoración nutricional del paciente oncológico está lo que es el cribado nutricional, que ya lo mencionamos, la historia oncológica, que está el tratamiento, toxicidades, síntomas asociados al tratamiento, la historia dietética, el número de ingestas, que cuántas veces ha comido el paciente, la frecuencia de consumo de alimentos, se registra 24 horas, las medidas antropométricas como es el peso, la talla, perímetro de cintura, el IMC y pliegues. Obviamente esto va dependiendo, por ejemplo, si el paciente está hospitalizado, la accesibilidad hacia los pliegues que tengamos y va a depender de esa parte también de poderlo medir, porque en muchas ocasiones el paciente no se puede mover ni de su cama y no, obviamente no podemos también ser tan invasivos según cómo veamos el paciente. Los parámetros bioquímicos como la albúmina, la prealbúmina, PCR, linfocitos, etc., índice de creatinina, altura, la composición corporal y la exploración física en general. Dentro de las medidas antropométricas, principalmente las que utilizamos ahí en lo que es en el hospital, tenemos la parte de tanto lo que es el paciente hospitalizado como en consulta externa, y obviamente viendo la accesibilidad que tengamos, es el peso y talla. El seguimiento del cambio de peso es muy útil para poder determinar si en algún momento existen complicaciones por desnutrición. Es muy importante ver esta parte del cambio de peso porque en ocasiones tenemos que hay pacientes que en un mes bajan 15 kilos dependiendo del tumor. Entonces, un peso inferior al 10% del peso ideal como una pérdida de peso superior al 10% con respecto al habitual pueden asociarse a un riesgo de complicaciones de nutrición. Además, edema, ascitis o crecimiento tumoral también nos puede limitar la utilidad del peso, porque obviamente es un peso extra del paciente, ¿no? Entonces tenemos que checar también si existe. Recuerden que hay lo que son tablas que nos permiten ver, restar de acuerdo a que existe edema o ascitis y el grado también de edema y en donde se encuentra ubicado el edema para restar y sacar un peso aproximado. El índice de masa corporal
Se considera también la nutrición calórico-proteica a un valor inferior a 18.5. Los valores que se encuentran en 18.5 y 25 son los denominados normales, y por encima de 25 encontramos sobrepeso y obesidad. Ahora, también tenemos la parte de que un mayor inconveniente del peso es que resulta poco específico, ya que no informa sobre la composición corporal, ¿ok? Pero también tenemos aquí la parte de que en pacientes geriátricos, obviamente lo que es el índice de masa corporal va a variar su clasificación. Ahora, el pliegue cutáneo tricipital y circunferencia media de brazo son las más comunes que podemos utilizar. Se puede ver limitada por la presencia de edema o por el propio encamamiento de los pacientes, como les había mencionado. Si en dado caso no podemos determinar lo que es el índice de masa corporal, podemos utilizar lo que es la circunferencia media de brazo, donde nos menciona que menor a 23.5 nos da una posible desnutrición y mayor a 32 centímetros nos da una posiblemente obesidad. También hay que recordar que existe el perímetro de pantorrilla, que también es un buen indicador de checar la parte del estado nutricional del paciente. Los parámetros bioquímicos tenemos entre algunos que es las proteínas plasmáticas como la albúmina, la transferrina, la prealbúmina, la proteína ligadora de retinol, nos informa del estado del comportamiento proteico visceral. Son proteínas de síntesis hepáticas que van a disminuir en determinadas situaciones como procesos agudos, cirugía, traumatismos, infecciones o malnutrición. Entonces también tenemos que considerar que en ocasiones esas proteínas, aunque estén bajas, no quiere decir también tan necesario que el paciente pudiera estar como en proceso de nutrición. Por eso tenemos que complementarlo con los demás parámetros. Y la albuminemia junto con la evaluación global, con lo que sea la parte de esa evaluación global subjetiva, también nos ayuda para checar esta parte. Como les digo, combinar lo que son las pruebas de tamizaje también nos ayuda bastante. Pero también si tenemos la parte de comparamos también la albúmina con la velocidad de sedimentación global, puede ser un buen índice de evaluación nutricional inicial, ya que demuestra un alto valor predictivo positivo para prevenir complicaciones asociadas a la desnutrición. Los requerimientos nutricionales va a depender mucho cuando los pacientes oncológicos presentan mayor necesidades de macronutrientes y micronutrientes debido a las características catabólicas del propio tumor, como hemos visto. Dependiendo del tratamiento, de los periodos de baja nutrición antes y después del diagnóstico. Va a depender también de la localización del tumor, como lo mencioné. No es lo mismo una localización del tumor del estado relacionado al estado nutricional en lo que es un tumor de cabeza y cuello, a por ejemplo un tumor de cáncer de mama, que por lo general la diferencia entre uno y otro, en ocasiones las de cáncer de mama, debido al tratamiento, pueden llegar a tener sobrepeso o obesidad. Y en los pacientes con cabeza y cuello o a nivel gástrico que tengan un tumor, tiene una desnutrición obviamente mayor. Dependiendo de la localización del tumor y condiciones clínicas del paciente, será la necesidad obviamente calórica. Todo debemos de, por ejemplo, si es una paciente con cáncer de mama, si tiene sobrepeso o obesidad, pues obviamente no le voy a dar la misma cantidad de calorías a un paciente que tiene cáncer gástrico, que por ejemplo se encuentra localizado el tumor, pues obviamente no va a poder adquirir los alimentos, o en lo que sería el esófago también. Entonces tenemos que checar también la parte de la cantidad calórica, pero además de la cantidad calórica también tenemos que revisar la vía de accesibilidad también, si necesita nutrición enteral, nutrición parenteral, o también tenemos que modificar la parte del tipo de dieta, cómo va a ser la textura. O en dado caso, si el paciente necesita una sonda nasogástrica o el paciente tenía una gastrostomía para poder alimentarse. Las personas que padecen, por ejemplo, cáncer de esófago, gástrico, de páncreas o de pulmón, de células no pequeñas, presentan necesidades energéticas incrementadas, como había mencionado. ¿Qué va a generar la inflamación sistémica que existe en este paciente? Bueno, en el metabolismo de las proteínas, la inflamación sistémica se asocia a un cambio en las proteínas y una pérdida de grasa y de masa muscular por el efecto catabólico. En el metabolismo de los carbohidratos, esta inflamación se va a asociar a la resistencia a la insulina y al deterioro de la tolerancia a la glucosa. Entonces puede generar hiperglucemias. En el metabolismo de las grasas, esta inflamación va a variar poco la capacidad de oxidación de las grasas, aunque puede aumentar en algunos casos. Y esta asociación sistémica se va a asociar con el desarrollo de fatiga, una actividad física disminuida, la anorexia y la pérdida de peso. Las proteínas. Tenemos aquí un aporte proteico
que por lo general de 0.8 es un aporte proteico normal por kilogramo peso por día. Pero podemos ver que aquí pueden ir aumentadas desde 1 hasta 1.2 o puede ser hasta 2 gramos dependiendo lo que podamos neceesitar de nuestro paciente. Por ejemplo, en un paciente en situación en aumento de demanda como saquexia o hipermetabolismo podemos irnos desde 1.5 a 2.5. Pero un paciente, por ejemplo, oncológico sin estrés, como pudiera ser un cáncer de mama, te puedes de 1 a 1.2 dependiendo. Ahora, hay que recordar que, por ejemplo, en un paciente con caquexia que tiene una nutrición, yo no le voy a dar las calorías totales que necesita. Tengo que irme como un 50 o un 20% dependiendo del paciente, dependiendo de la situación de ayuno que haya tenido también de la ingesta calórica. Porque si yo me voy directamente a las calorías que requiere el paciente, puedo generar un síndrome de realimentación del paciente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este paciente puede generar esa parte de ese tipo de situación de síndrome que se va a caracterizar por lo que es la taquicardia, por lo que son unos desequilibrios electrolítico y podemos llegar a que el paciente pudiera generar también hasta un edema o pudiera generar también un desenlace de hasta fallecimiento. Es por eso que tenemos que tener en consideración esta parte de un síndrome de realimentación. Ahora, en personas con una condición catabólica, necesidades proteicas se ven ligeramente aumentadas, pudieran alcanzar esta parte de 1.2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, a excepción de las personas que presentan fallo orgánico. Pero reitero, tu paciente debes de ir iniciando poco a poco lo que es la alimentación. No se da al inicio toda la cantidad calórica para evitar esa parte del síndrome de realimentación. Entonces, por esa parte les recomiendo que vayan iniciando con lo que es al 50 o menos de 50 su requerimiento del ideal y poco a poco lo voy llevando ya al cuarto día, al quinto día, poco a poco hasta lograr el séptimo día lo que es su requerimiento. Y obviamente revisando la clínica del paciente, que no tenga alguna situación de edema o ascitis, una retención de líquidos, y obviamente también checando mi perfil de electrolitos séricos, mi función hepática, mi glucosa, la creatinina, todo lo que sea la parte de los exámenes de laboratorio. El requerimiento de hidratos de carbono y lípidos va a variar en función del estado del paciente. Paciente estable sin resistencia a la insulina, las ácidos de grasa son del 30 al 35% y de carbohidratos 55 a 60%. Sin embargo, un paciente con estrés metabólico y resistencia a la insulina, la necesidad de grasa se va a ver incrementada y se va a reducir todavía los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que existe un efecto inflamatorio del paciente. Entonces, si nosotros vemos que existe también una hiperglucemia o en dado caso también si el paciente está deshidratado, tenemos que checar lo que sería el aporte también de glucosa. Es muy común que en la nutrición parenteral tengamos hiperglucemias, porque lo que sería la parte de la dextrosa que contiene esa parte de nutrición parenteral tiene que ser manejada también con una situación de insulina. De hecho, hay un esquema de insulina para estos pacientes y no necesariamente el paciente quiere decir que está diabético. O incluso si tú haces una nutrición parenteral personalizada, tienes que agregar también insulina para que también no exista esa parte de lo que sería la hiperglucemia del paciente. Dentro de lo que son los micronutrimentos, debido al proceso inflamatorio del tumor y el propio tratamiento, puede haber necesidades especiales de micronutrientes como es selenio, hierro, zinc. Este es el caso de pacientes quirúrgicos que pueden experimentar también niveles bajos de vitamina A, C, tiamina, zinc y selenio, y lo que es la vitamina E. Ahora, en la parte de la tiamina, un paciente, por ejemplo en estado de nutrición o por ejemplo en estado de ayuno, también tiene un déficit de tiamina. Entonces nosotros también tenemos que suplementar la tiamina, ya sea por vía oral o por vía también endovenosa. ¿Por qué? Porque la necesidad también tiene lo que sería, puede generar una encefalopatía. Por la parte de que este paciente, como está en el proceso de que estuvo en ayuno, como les mencioné anteriormente, que es la parte de que no tenemos que dar todo lo que sería lo que es su requerimiento del paciente para evitación de alimentación. Entonces, porque esa parte de la tiamina también se ve afectada, por eso es muy importante suplementarla. Tenemos que también considerar que no existe una evidencia sustancial que avale el uso de megadosis de vitamina en el tratamiento con cáncer, por lo que su uso debe de ser en casos en que la ingesta es insuficiente por los requerimientos diarios. Un suplemento multivitamínico puede estar recomendado.
De hecho, también las fórmulas poliméricas industrializadas vienen con vitaminas, pero son de acuerdo a vitaminas que le van a ayudar al paciente porque obviamente no tuvo una ingesta adecuada. Una deficiencia en micronutrientes puede afectar la inmunidad, la recuperación funcional y la debilidad muscular. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla en la que menciona recomendaciones energéticas de macronutrientes. Tenemos que el gasto energético puede ser de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Ahora aquí podemos ver estos kilogramos es de peso real en pacientes que mantienen un peso recomendado o bien un peso teórico en pacientes que presentan obesidad o bajo peso. Y un aporte hídrico de 35 mililitros de agua por kilogramo de peso al día. El reparto de macronutrientes recomendado en pacientes estables y sin resistencia a la insulina se recomienda de carbohidratos 55 a 60, grasas 30 a 35 y proteínas de 15 a 20. En paciente con estrés metabólico y resistencia a la insulina se recomienda carbohidratos de un 40 a 45, como vemos aquí una disminución de los carbohidratos, grasas 30 a 40 y proteínas de 20%. Dentro de las conclusiones a las que llegamos, en el tratamiento nutricional del paciente oncológico o en esta nutrición oncológica, es que la evaluación nutricional nos va a permitir identificar si existe un problema de nutrición a tiempo. Es muy importante que detectamos si nuestro paciente tiene riesgo de nutrición o tiene nutrición o no tiene riesgo de nutrición. Pero aunque no tenga un riesgo de nutrición, es importante seguirle evaluando mes con mes. La evaluación nutricional permite identificar qué pacientes requieren tratamiento nutricional y una adecuada monitorización, como he mencionado. Los pacientes oncológicos suelen presentar necesidades incrementadas de macronutrientes y micronutrientes debido a las características catabólicas del propio tumor, tratamiento y también a causa de periodos de baja nutrición, por ejemplo, antes y después del diagnóstico. O debido también al tratamiento nutricional, pues presentan síntomas también, como principalmente de ellos es la anorexia. La evaluación global subjetiva generada por el paciente es una herramienta dentro de la evaluación nutricional en la que se involucra el propio paciente y además que esta parte se comprende de lo que es el cuestionario, lo que es síntomas, tipo de alimentación y pérdida de peso. Aquí tenemos también la bibliografía en general sobre lo que son los artículos que hemos utilizado para esta presentación. Bueno, entonces, de mi parte es por el momento, es un gusto y un placer. Como les mencioné, yo me encuentro trabajando en Instituto de Ciencia de Cancerología. Pueden tener las puertas abiertas, tanto en lo que es en prácticas clínicas como en servicio social. Y también soy docente en la Universidad de Guadalajara. Tengo un gusto estar aquí en nuestra alma mater y compartir estos conocimientos. Un abrazo, muchísimas gracias a todos.